Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al estudio de la lección número 9 de este tercer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el tema general, el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Y para esta lección número 9 tenemos el título ¿Cómo vivir la ley? Y el texto para esta semana se encuentra en Éxodo 20, 22 y 23, que dice: el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Dios quería estar siempre al frente de su pueblo. Él quería ser el líder supremo, pero dentro del pueblo, los jueces debían de ser los administradores de su ley. Los guías espirituales, los sacerdotes, debían enseñarla al pueblo. Esa era su responsabilidad. Y en la casa tenían que enseñarla a los padres, a los hijos. Ellos debían de enseñar la ley. La ley de Dios es una revelación acerca de Él, de su bondad, de su amor, los valores que Él quiere que tengamos, rectitud y la oposición a cualquier mal que se nos quisiera acercar. Puesto que la ley es santa, es justa, Dios también lo es, porque la ley es la síntesis del carácter de Dios. La ley es amor. La ley genera un ámbito propicio para una vida abundante. Y si la obedecemos, nos pone a resguardo de peligros y calamidades. El respeto a Dios, a los demás y a los valores de la vida es la base del sistema legislativo divino. Bienvenidos al estudio de la lección número 9, cómo vivir la ley. La primera parte de nuestro estudio lleva por título El Código del Pacto. Y con la entrega de su ley en el Sinaí, Dios sentó las bases para enseñar a su pueblo cómo vivir en santidad y en conexión con Él. Cuán maravilloso hubiera sido tener a Dios como nuestro líder. En Éxodo 21, 1 al 32, nosotros vamos a encontrar el relato de cómo Dios quería ser siempre el líder de su pueblo. Ustedes se pueden imaginar a los jueces del pueblo de Dios siendo capacitados por Dios frecuentemente para aplicar esas 10 palabras, esos 10 principios, o mejor dicho, este código de pacto que se estaba dando. El código de pacto se encuentra registrado en varios capítulos de la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 21, ahí vamos a encontrar ese código de pacto. Todos estos reglamentos, estas leyes fueron promulgadas para detener la avalancha de mal y construir una sociedad ordenada. Porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de paz. Dios quiere todo lo bueno para nosotros y todo lo bueno para nosotros está incluido en ese código del pacto. El trato a los siervos regidos por este código de pacto era tan bueno que algunos que habían sido esclavizados voluntariamente querían seguir sirviendo a sus amos. Hoy tenemos dos amos. Tenemos a Dios, que solo quiere las cosas buenas para nosotros, y tenemos al enemigo, que él quiere hacernos creer que solo quiere cosas buenas para nosotros, pero al final nos paga ¿con qué? Con la muerte. Recordemos, dos amos tenemos.
Uno nos tratará bien y nos llenará de amor y nos hará parte de su familia. El otro nos someterá usando trampas y al final de haberle servido, ¿con qué nos va a pagar? Con la muerte y la muerte eterna. La pregunta es, ¿a quién vas a servir? La segunda parte de nuestra lección lleva por título Más leyes. En Éxodo 22, nosotros encontramos leyes que tienen que ver sobre la restitución, leyes humanitarias, leyes civiles, leyes sobre el cuidado de la tierra en Éxodo ya 23, sobre el reposo y sobre las fiestas solemnes. Miren qué ordenado era Dios y cómo quería que su pueblo caminara en ese orden, porque no dejó un solo tópico por cubrir con sus leyes. El sábado, las festividades religiosas tenían que ver con el culto y recordaban acontecimientos cruciales de la historia de la redención. Dios dejó leyes civiles, ceremoniales, leyes de adoración, y el pueblo solo tenía que cumplirlas para vivir en paz con Dios, en paz con su creación y en paz entre nosotros. Y aunque estas leyes fueron dadas al pueblo de Israel, nosotros vemos ahora que muchas de las constituciones, por no decir que todas, están basadas en estas leyes que dio Dios a su pueblo. Ojalá que nosotros fuésemos obedientes a esas leyes. No habría tanto mal en el mundo. La tercera parte de nuestra lección lleva por título El plan original de Dios. En Éxodo 23, 20 al 33, nosotros encontramos el método que Dios quería utilizar para conquistar la tierra prometida. La intención de Dios no era que los israelitas lucharan por su nuevo territorio, sino que éste les iba a ser otorgado. La tierra prometida había sido prometida. Había sido prometida a Abraham, había sido prometida a Isaac y a Jacob, y debería haber sido recibida por Israel como un regalo especial de Dios. Poco a poco, Dios iba a ir dando la tierra a su pueblo. Esa tierra que fluía leche y miel y que le había prometido a sus antepasados. Pero la desobediencia a la voluntad de Dios y la incredulidad en su liderazgo solo dificultaron el avance del pueblo. Aprendamos la lección. Sigamos las instrucciones de Dios para nuestras vidas, si queremos ver sus maravillas. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Ojo por ojo. La ley del talión que encontramos en Mateo 5, 38 al 48, pero que también encontramos en varios pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Levíticos, Deuteronomios, Éxodo 21, 24. En todos estos versículos encontramos esa ley. La ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús nos dijo en Mateo que eso lo hacen los publicanos y los no creyentes. Eso de ojo por ojo y diente por diente. La importancia del sermón del monte es porque está explicando la aplicación de esa ley que se dio en el Antiguo Testamento. ¿Quién hizo esa ley? Jesús mismo, el Hijo de Dios. ¿Y quién más estaría capacitado para poder explicar esa aplicación, sino el que la hizo? En el monte de las bienaventuranzas, Jesús trató de corregir alguna de esas interpretaciones erróneas, señalando a sus oyentes la intención y el significado original de los textos.
Esta ley del talión fue formulada con la intención de evitar la venganza, de poner fin a las contiendas sangrientas y a las represalias sin una investigación previa. Los daños debían de ser evaluados por jueces y luego se establecía y pagaba una compensación monetaria adecuada al que había sido dañado. Esta práctica surgió para evitar que las personas tomaran la justicia en sus manos. Era necesario hacer justicia, pero en armonía con la ley de Dios. Jesucristo, quien promulgó estas leyes sociales por medio de Moisés, conocía el propósito de ellas, razón por la cual podía explicarlas perfectamente en su aplicación. El motivo detrás de ellas era hacer justicia, propiciar reconciliación y restaurar la paz en el pueblo. Cuando nos encontremos con una injusticia, recuerda que la venganza es de Dios y que Jesús nos enseñó que la justicia divina existe y es aplicada por Él. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Venganza. No se vengan ustedes mismos, amados míos. Antes den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso lo escribió Pablo en Romanos 12:19, pero también está escrito en Deuteronomio 32:35. Nosotros no debemos de tomar venganza, porque Dios ha prometido hacernos justicia. Si nosotros tomamos venganza, lo que hacemos es impedir la obra de Dios en nuestro favor. Hasta que el Señor traiga la justicia que tanta falta hace, era el deber de los jueces en el antiguo Israel aplicar la ley y determinar un castigo justo cuando ocurría un daño o una lesión. Pero primero necesitaban investigar los hechos. El problema era que los maestros de la ley en la época de Cristo aplicaban esta ley de una manera que abría la puerta a la venganza personal. Al hacerlo, el principio fue sacado de contexto, que eso les encantaba a los escribas, a los fariseos, a los doctores en la ley. Y entonces se perdió el propósito inicial. En consecuencia, defendían lo que la ley realmente prohibía. Nosotros entregamos nuestro caso en manos de Dios y con paciencia debemos esperar que Él se ocupe. Una cosa te quiero decir. Recuerda que para Dios no hay premura ni tampoco demora. Jesús no estaba en contra del principio de la recompensa y el castigo. La justicia es una cuestión de principio. Es una parte crucial de la vida. Sin embargo, ningún individuo debe de asumir el papel de juez. Tampoco debe de asumir el papel de jurado, mucho menos de verdugo. Qué fácil sería para nosotros pervertir la justicia. No nos corresponde a nosotros reparar el daño. Si hay que reparar un mal, debe hacerlo un tribunal objetivo. Esa es la labor de los jueces. Jesús nos dice que seamos tan perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto en Mateo 5:48. La verdadera perfección consiste en amar, en perdonar y ser misericordioso. Así dice Lucas 6:36. Incluso con quienes no lo merecen. Hay una sola manera de amar a todos, aun aquellos que nos han hecho daño, y es
ver a Jesús en ellos y recordar que nosotros somos tan malos ante los ojos de Jesús como lo son ellos. Y aún así, Él nos ama. Puesto que vivimos en el territorio de nuestro enemigo, porque así es, este es el territorio del enemigo de Dios. Es un mundo de pecado. Aquí no es donde Dios nos quiere tener. No es de extrañar que podamos salir heridos por sus hábiles y engañosas artimañas. ¿Quién de nosotros no ha conocido el dolor, el sufrimiento provocados por el pecado en este mundo caído y pecaminoso en el que vivimos? Desgraciadamente, esto forma parte de la vida, pero todo no termina ahí. Dios nos ha dado poder para afrontarlo. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino al cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere a cada uno de nosotros sus hijos, también hirió su frente y sus pies. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros ha de cargar. El Señor permite los conflictos a fin de preparar nuestras almas para la paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo verdadero creyente debe de mirar hacia arriba, a fin de que pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Recuerda que estamos en el reino de la gracia. Eso quiere decir que estamos en el reino de poder, poder para obedecer y poder para amar. Hemos llegado al final del estudio de nuestra lección número 9, con el título ¿Cómo vivir la ley? Te espero la próxima semana para el estudio de la lección número 10, que va a estar muy interesante. Comenzamos la recta final de este tercer trimestre del año 2025. Recuerda, estamos viajando a la tierra prometida. Necesitamos prepararnos. Mientras el tiempo pasa y nos reunimos la próxima semana, nunca olvides que Cristo viene pronto.